Hola a todos. Primero, pues me presento. Mi nombre es Roberto Andrés Valencia. Yo soy contador público, especialista en finanzas corporativas, certificado en normas internacionales de auditoría y normas internacionales de información financiera por el ACA y el ICAEW. Hoy traigo para ustedes una clase que tiene que ver con inventarios, propiamente con la medición posterior del inventario. Esta clase es grabada para el curso de la profesora Marisela y tiene un propósito. El propósito es que ustedes puedan conocer cómo es la medición posterior, qué es el valor neto de realización, cuándo se registra un ajuste por el deterioro de valor del inventario y con un ejemplo práctico puedan tener las herramientas suficientes para desarrollar un ejercicio que van a tener a su disposición con el propósito de poner en práctica lo que vean en este video. Ventajas que pueden devolverse, ver, mirar, pausar, volver a hacer. Entonces, aprovechelo pues al máximo y espero que les sea de gran utilidad. Primero, algo de teoría, que es muy importante tener presente. Para entender o comprender el valor, el ajuste por deterioro, el valor neto de realización del inventario, es importante que tengan en cuenta algo antes que nada y es lo siguiente. Recuerden que activos, cuando yo registro un activo en contabilidad, es porque estoy asegurando que ese valor es recuperable. Es decir, todo lo que está en el grupo de activos es porque yo lo voy a recuperar, bien sea usándolo o vendiéndolo. ¿Qué significa esto? Que si en algún momento yo llego a venderlo por un menor del que está registrado en libros, ese activo está deteriorado. No lo voy a recuperar completamente. La diferencia entre el valor que yo voy a obtener por venderlo o por usar un activo y el valor registrado en libros, cuando es menor, eso se denomina el deterioro. Para el caso de los inventarios, el inventario se mide posteriormente. Recuerden que inicialmente se mide el costo. ¿Qué es el costo? Pues el precio más todos los valores que yo necesite o que incurra para ponerlo en el lugar donde voy a producir bienes y servicios o a venderlo, ¿cierto? Posterior a ello, al final de cada ejercicio, yo debo identificar cuál es el valor neto de realizar ese inventario, es decir, de venderlo, porque lo tengo un inventario es para venderlo. Entonces, ¿cuál es el valor neto de realizarlo? ¿Qué significa? Que si yo lo vendo por 100 pesos y vendiéndolo me gasto 20 pesos, el valor neto son 80, 100 menos 20. Si en algún momento, cuando yo lo vaya a vender, ese valor neto está por debajo del valor en libros, pues el inventario está deteriorado. Debo ajustarlo. En conclusión, el inventario al final del periodo debe quedar por el menor entre el valor en libros y ese valor neto de realización. Valor en libros y el valor neto de realización, el menor. O sea que el inventario nunca lo ajusto por arriba. Siempre lo ajusto por deterioro hacia abajo si es que voy a perder en el futuro. Si ustedes ven, lo que estamos buscando aquí es que los activos, en este caso el inventario, no vaya a quedar sobrevalorado, no quede sobrevalorado. Entonces, si yo voy a venderlo, que recupere ese monto. Por esta razón vamos a dividir en dos partes. Uno es tener claro cómo se calcula el valor neto de realización. Bien, ¿qué es el valor neto de realización? Ya lo explicamos de qué es el valor que yo voy a recibir neto una vez lo venda. A veces no es tan sencillo hallarlo porque tenemos algunos costos necesarios para vender y demás. Pero digamos que esa es la primera parte. Y segundo, ¿cuándo hay deterioro del inventario? ¿Por qué registro un deterioro del inventario? ¿Cómo lo vamos a hacer? Después de conocer la teoría de que el inventario se mide al final del periodo por el menor entre el valor en libros y el valor neutralización, vamos a hacer un ejercicio donde abrimos una hoja de Excel, partimos de cero, no va a haber nada en la hoja de Excel, todo me lo voy a inventar para que ustedes vayan conociendo desde la medición del inventario, cómo se va aumentando ese costo del inventario, por qué se aumenta el costo de inventario, ¿cierto? Y posteriormente,
¿Cuál es la razón de ser del deterioro? ¿Por qué se mide el deterioro? ¿Cómo se mide el deterioro? Pero antes, hallando el valor neto de realización. Valor neto de realización. ¿Cómo hallamos los precios de venta? ¿Cómo encontramos esos montos en el estado de situación financiera, en el estado de resultados? O con quién tenemos que hablar para poder conocer cuáles son esos gastos necesarios para vender y demás. Bien. Y unas diferencias muy importantes que debemos considerar al momento de calcular ese valor neto de realización para posteriormente mirar si el inventario está deteriorado. Entonces, como les digo, partimos de una hoja que está completamente en ceros y voy a compartir mi pantalla para que ustedes la vean. Ahí ya la están viendo, ¿cierto? Entonces, vamos a partir del hecho de que compramos un inventario. Inventario le podemos llamar de cualquier forma. El inventario B o A, B y C mejor, o el ítem A, B y C. En este caso, el A tiene un precio de venta. Vamos a ponerlo acá abajo. Precio de compra, perdón, precio de compra, que normalmente es el valor razonable, es decir, el precio que alguien estaría dispuesto a pagar por ese inventario. Y vamos a asignarle un precio unitario de, no sé, 5.000 pesos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestro inventario, 5.000 pesos. Una cantidad, compramos una cantidad de 100 y al final tenemos un costo total, un precio total de esto por esto. ¿Listo? Tenemos nuestros 500.000 pesos de inventario. Recuerden, el precio o el costo del inventario incluye el precio, pero también algunos otros montos como transporte. Transporte. El transporte que yo incurro para llevarlo hasta el punto donde voy a utilizar el inventario, donde voy a transformarlo para producir nuevos bienes y servicios o servicios. ¿Listo? Hasta el punto de venta. Es decir, si ya llega a una bodega o a un almacén donde ya lo voy a vender, hasta ahí paro los costos que incurro para cargarle a esa cuenta 14, a esa cuenta de inventario. Todo lo que vaya a la cuenta 14 se denomina costo no realizado. Cuando ya lo vendemos, se traslada de ese costo hacia el costo de venta. Es decir, la cuenta 14 es el costo no realizado y la 6, que normalmente conocemos como costo de venta, es el costo realizado. ¿Listo? Digamos que incurrimos en un transporte total de estos 500 de 100.000 pesos. Por consiguiente, tenemos un inventario hasta el momento de la compra de 600 y sabemos que como son 100, el costo unitario pues nos va a cambiar ya a 6.000. ¿Listo? Pero también incluye los costos de transformación. Y hay costos de transformación, digamos que vamos a llevar todo esto a producto en proceso, todos estos 100, estos 600, lo vamos a llevar allá. Y adicional, incluimos una mano de obra. Vamos a poner una mano de obra de 50.000, unos costos indirectos de fabricación, la distribución que hacemos de la energía, del jefe de bodega o de almacén, que lo distribuimos, ¿cierto? Por las unidades producidas y demás, en fin. Entonces vamos a cargarle aquí 80.000 pesos. Quiere decir que tenemos 600 más 50 más 80. Ahí tenemos 730 en estas 100 unidades que estamos en producción y ya tenemos que nuestro costo unitario son 7.030. Entonces aquí, o 7.300, pero listo, digamos que el inventario ya lo tenemos en libros, en la cuenta 14, después de haber ido a producto en proceso y lo volvemos a producto terminado. Y los componentes son materia prima, 600, mano de obra y CIF, 130 más, tenemos un total de 730. Hasta ahí va nuestro inventario. Llega al final del periodo, entonces decimos, venga, vamos a medir el inventario. Recuerden, este es el costo no realizado que está en la cuenta 14. Y la norma me dice, usted tiene que tomar el menor entre este costo y el valor neto de realización. Entonces decimos, ¿qué es el valor neto de realización entonces?
valor neto de realización. Un tecnicismo aquí. En pymes no se habla de valor neto de realización, sino precio estimado de venta menos gastos necesarios para vender, menos gastos necesarios para terminar. Lo dejaron así largo, pues por un tema de que las pymes, recuerden que las pymes resumen las plenas, entonces lo dejaron no valor neto de realización, sino con todo ese nombrezote, pero básicamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, valor neto de realización me dice, usted va a tomar, ojo con esto que voy a decir, el precio estimado de venta. ¿Por qué hago énfasis en esto? Voy a dejarlo aquí fijo para tener en cuenta que eso vale 730. Voy a fijar un momentico y movilizar aquí. ¿Listo? Y poderme mover libremente hacia abajo. Entonces, ¿por qué hago énfasis aquí? Porque resulta que cuando yo hablo de precio estimado de venta, no es el valor razonable, no es el precio de lista, es el precio al cual yo espero venderlo. ¿Cuál es la diferencia? A que usted puede tener un bien en su bodega que espera venderlo en 500 pesos o en 1000 pesos, ¿cierto? Pero no necesariamente es el valor razonable. ¿Por qué? Porque su producto puede tener unas características de deterioro, de pronto de daño físico, o de, no sé, escasez tal vez. Alguna característica que hace que usted crea que lo va a vender por un precio diferente. Entonces, usualmente coincide el valor razonable con el precio estimado de venta. Usualmente coincide con la lista de precios oficial, pero yo tengo que mirar cuál es el valor que yo espero venderlo. Entonces, para eso se hacen las inspecciones físicas de inventario, para eso se considera el momento de venta del inventario. Un ejemplo más claro es cuando usted puede tener zapatos para la venta. Usted sabe que en el mercado se venden a, no sé, 150.000 pesos, vamos a ponerle cualquier valor, pero en enero, lo que usted tenga en diciembre, usted saca promociones de 2 por 1. Entonces lleve uno, compre uno y lleve dos, ¿cierto? Entonces su precio estimado de venta ya no son 150.000, son 75.000, porque es que está dando 2 por 1. Independientemente de que en la lista diga 150.000, de que en el mercado cuesten 150, usted espera venderlo a la mitad. Entonces es importante tener en cuenta esa parte. Es el precio al cual yo espero venderlo. Vamos a mirar, vamos que el precio estimado de venta, eh, dando aquí cualquier ejemplo, por unidad, vamos a ponerlo por unidad, es 9.800. Dice, ok, yo espero vender ese inventario a 9.800 pesos. En primera instancia usted dice, si lo tengo a 7.300 y lo espero vender a 9.800, pues no está deteriorado porque lo voy a vender por mayor valor. Bien, pero resulta que incurren unos costos para poderlo vender. ¿Qué costos o qué gastos son esos? Gastos necesarios para vender, necesarios para vender. Dice, bueno, entonces yo normalmente doy unos descuentos del 30%. O sea, es decir, si usted no vende, o sea, usted no hace ese descuento porque la competencia está muy fuerte o demás, ¿cierto? Entonces, usted no va a vender su inventario, entonces 30%. Es decir, uno de los costos, de los gastos necesarios para vender son los descuentos. Dice, ya ese inventario, cuando lo venda va a incurrir en 2.940. Entonces usted diría, entonces neto, ¿en cuánto lo voy a vender? Vamos a restarlo aquí, o vamos a colocarlo sumando y le colocamos mejor negativo al descuento, para que quede más claro. Entonces, noten cómo usted ya tiene un gasto en el que va a incurrir y hace que el valor que va a recibir neto serían 6.860. Dice, venga, entonces, si el precio estimado de venta neto, el valor neto de realización, perdón, el precio estimado de venta es 9.800, los descuentos 2.940, quiere decir que su valor neto de realización es 6.860. Como usted ya tiene aquí 7.300, quiere decir que 440 es un ajuste que debe hacer el inventario por valor neto de realización. Su inventario está deteriorado en 440. Y como tiene 100 unidades, el ajuste que debe hacer total sería de 44.000 pesos. O sea que si usted en libros tiene 730,
le va a quedar en libros por 730 menos los 440, 686, que son estos 686.000, que son estos 6.860 por 100. La diferencia es deterioro de valor del inventario. Si ustedes notan aquí, hay aspectos muy importantes. Primero, ¿por qué hago yo esto? O sea, ¿por qué la norma me indica que yo debo ajustar al valor neto de realización cuando ni siquiera lo he vendido? Sería como anticipar unas pérdidas de futuro, de algo que todavía no ha sucedido. Bien, y viene una explicación del mismo IASB que es muy importante y es, primero, que usted no puede tener el inventario sobrevalorado. Es decir, si al momento de venderlo lo va a vender neto por menor valor, entonces ajústelo de una vez. Porque los estados financieros deben mostrar la realidad económica. Y la realidad económica es que usted ese activo no lo va a recuperar o no lo va a recuperar completamente. Tengan en cuenta que este valor neto de realización puede llegar a ser cero. Entonces, si es cero, todo el inventario está deteriorado. Debe ajustarlo al 100%. Bien. Y aquí es donde vienen entonces algunos aspectos importantes. Por ejemplo, ¿cómo yo identifico cuáles son los gastos necesarios para vender? ¿De dónde obtengo yo esa información? El área de ventas debe suministrar la información de los gastos necesarios para vender y no todo es igual. Es decir, si usted todo su inventario lo vende, está en Cali y lo vende en Palmira, debe considerar los gastos necesarios para transportar ese inventario a Palmira. No, pero es que yo también lo puedo realizar aquí en Cali. El mercado es igual, Cali o Palmira. Antes no considere esos gastos necesarios para vender en Palmira porque usted lo puede realizar aquí en Cali. No, lo que pasa es que el precio de Cali difiere del precio de Palmira porque el mercado se comporta igual. Entonces, ¿cuál es el precio estimado si lo va a vender en Cali sin considerar transporte? ¿O cuál es el precio estimado si lo va a vender en Palmira considerando transporte? ¿Listo? Entonces, miren, aquí yo tengo que, digamos, enlazar el área comercial, la gerencia, contabilidad. No calcula el valor neto de realización solo, hace un cálculo matemático, por supuesto, pero aquí hay información comercial importante. Entonces, tengan en cuenta, vamos a empezar a definir qué es el valor neto de realización. Es el precio estimado de venta, uno, menos los gastos necesarios para vender. Eso incluye descuentos, transportes, promociones, gastos de personal, de ventas, ¿cierto? Descuentos financieros inclusive. Incluye también promociones, 2 por 1, 3 por 1, pague este, lleve este, todo el costo del que está regalando es un gasto necesario para vender. Un almacén de motos, que para vender motos tiene que regalar el casco. El gasto necesario para vender es el casco. Y algunos dirán, no, pues esto es que lo regalas para poder vender más. Sí, pero vaya, venda una moto sin casco y verá que el vecino sí la vende con casco y usted nunca la va a vender. Es necesario incurrir en ese gasto para poder vender el artículo. Entonces, debe hacerse el cálculo. Ahora, no solo son los gastos necesarios para vender, también debo considerar los gastos necesarios para terminar el inventario. Entonces, primer ejemplo, ojo, primer ejemplo. Calculamos el valor neto de realización considerando los gastos necesarios para vender. Segundo paso, comparamos el valor neto de realización con el costo en libros. Bien. Si está por debajo, lo ajustamos. Si está por encima, no. Vamos a cambiar el ejercicio. Los descuentos otorgados es el 5%. Entonces usted dice, no, para vender esto, yo debo incurrir en un costo de 490. El valor neto de realización son 9.310 y el costo no realizado en libros son 7.300. No es que usted vaya a ajustar el inventario para pasarlo de 7.300 a 9.310. No, el inventario se ajusta hacia abajo. Es el menor entre el costo total en libros y el valor neto de realización. No es que se ajuste hacia arriba para poder incrementar el inventario y dejarlo por el precio neto de venta. No. Cuando ya lo venda y tenga su utilidad, lo registra. Entonces, en otras, se está cumpliendo un principio importante que es el de la prudencia, ¿cierto? Si yo en algún momento debo, preparo la información financiera, debo asegurarme que no estén sobrevaluados los activos, que no estén sobrevaluados, es decir, que ajusto hacia abajo. Pero ¿qué pasa entonces, siguiendo con el ejercicio? Digamos que aquí
Vamos a movilizar un momentico para cambiar. Permítame un segundo. Aquí, ya. Vamos al segundo ejercicio y voy a cambiar este. Voy a hacer una copia. Entonces, acá. Usted dice, bueno, entonces ya sabemos que el inventario 500, transporte 100, vamos en 600. He incurrido en mano de obra de 50, o mejor, no he incurrido, todavía no he incurrido en los 50. Voy en 25, pero sé que la mano de obra total son 50. O sea que me faltan otros 25 todavía por incurrir. Una empresa que lleve su contabilidad de costos, que sea seria, sabe cuánto va a incurrir, en qué momento va y cuánto le falta por incurrir en la producción. Los CIF, ya cargamos 50 y me faltan 30 porque yo sé que tengo un costo estándar y que manejo hmm, unos, unos CIF siempre de 30 y me faltan. Quiere decir que estos serían los costos necesarios para terminar. Costos necesarios para terminar. ¿Cuánto? 55. ¿Listo? ¿Y qué me dice entonces la medición posterior del inventario? Usted va a tomar su precio estimado de venta. Voy a dividirlo en cada unidad para sacar el costo unitario. Aquí está, 550. Le va a restar, le va a restar los gastos o los gastos necesarios para vender y los gastos necesarios para terminar. ¿Listo? O los costos necesarios de terminación, como queramos verlo. ¿Listo? Costos necesarios de terminación. Entonces dice, venga, es que aquí faltan estos 550. ¿Por qué? Porque están en proceso, todavía le falta. Entonces yo debo medir el inventario tanto para el producto terminado como para el producto en proceso. Bien, como lo que me falte para terminarlo, lo resto aquí. Y el valor neto de realización sería el precio estimado de venta menos los gastos necesarios para terminar, menos los gastos necesarios para vender, ambos. ¿Listo? 8.760. ¿Aquí hay deterioro? No, no hay deterioro. ¿Por qué? Porque el valor neto de realización es mayor que el valor en libros, entonces no lo ajusto hacia arriba. Pero resulta que los gastos necesarios de venta no solamente son los descuentos, también tenemos, aparte de los descuentos, que son 490 que esperamos tener, tenemos un transporte de 1.500, ¿listo? Por unidad. Tenemos unos gastos de personal que ascienden a 900 pesos por cada unidad. Entonces, vamos a restarlo aquí que me quedo sumando. Vamos a restarlo. ¿Listo? Y digo, uy, caramba, venga, entonces, 9.800 que es el precio estimado de venta. Precio estimado de venta no se le vaya a olvidar, no es el precio de lista, no es el valor razonable, es el precio que yo espero venderlo. Pero me gasto 2.890. ¿Qué son los 2.890? Los descuentos comerciales, a pie de factura, condicionados, cualquiera. Me gasto 1.500 de transporte por cada unidad que vaya a vender. 900 de gasto de personal. Cualquier gasto que sea necesario para vender, lo sumo aquí. Pero también este inventario que está en 6.750 está en proceso. Todavía debo incurrir en 550 más para venderlo. Se lo resto. Listo, ahí está. Entonces, valor neto de realización, 6.360. ¿Listo? Valor en libros, 6.750. Deterioro, este valor neto de realización, menos 390. ¿Listo? Ajuste, 390 por las unidades que haya, 39.000. ¿Cuánto le debe quedar el inventario al final? Los 675 que tengo, menos los 39.636. Lo ajusto. ¿Dónde va esos 39? ¿Dónde va el ajuste por el valor neto de realización o el deterioro? Al estado de resultados. No se difiere, no se divide en cómodas cuotas, no. Se va directo al estado de resultados. Se muestra como parte del estado de resultados. Digamos que hasta ahí hemos cubierto dos partes del inventario o dos tipos de inventario que son el producto terminado, donde no se espera que haya gastos necesarios para terminarlo porque ya está terminado, y el producto en proceso, donde se espera que hayan unos gastos necesarios para vender y unos gastos o costos necesarios para terminar, porque está en proceso, debo considerarlos. Bueno, entonces
Vamos a hablar de otro tema importante que forma parte del inventario y es la materia prima. ¿Por qué? Porque nosotros realmente no tenemos un precio estimado de venta para la materia prima, por lo cual no resulta, digámoslo, práctico establecer cuál sería el valor por el cual voy a vender esa materia prima. Pero entonces, aquí, más apoyado en NIC 2 que en NIPIMES, me permite utilizar como, digamos, como sustituto para el valor neto de realización el costo de reposición de la materia prima. Y bueno, ¿cómo así que el costo de reposición? Si lo que vamos a hacer es, como no tenemos un precio estimado de venta, entonces, ¿cuánto nos costaría reponer esa materia prima? Y acá, digamos que hay un ejemplo en cuanto a la materia prima, digamos, tenemos una cantidad, 1000 bultos de harina, en este caso vamos a suponer que estamos trabajando con harina para producir panes. Entonces, digamos que uno decía, bueno, si yo quiero saber si hay deterioro en la harina, tendría que llegar a establecer cuál es el precio de la venta de los panes, pero también considerar para restarle a ese precio de venta de panes los otros insumos huevos, leche, mantequilla, sal, azúcar. Entonces, ahí vamos a utilizar el costo de reposición de esta harina. ¿En qué sentido? Entonces, podemos ir a tomar el último precio de compra, el más cercano que tengamos de esa harina y considerar cuánto me costaría reponerlo. Es decir, digamos que si tengo en mi inventario, como vemos aquí, 50.000 pesos de costo, de pronto tienen unos valores adicionales al precio como el transporte. Te voy y miro la última factura que compré. La compré en 48, pero también me costó transportarla 1000. Entonces, el costo de reposición sería el precio más el transporte. A mí me costaría reponerla 49.000. Y yo la tengo en 50. Entonces, ahí tendría un deterioro de 1000 pesos por unidad. Si tengo 1000 bultos, tendría un deterioro de 1.000.000. Entonces, la clave, ¿cuál es para la materia prima? El costo de reposición. ¿Cómo lo hago? Puedo tomar los últimos precios de venta mientras estén recientes, porque es que si yo voy a ver que la última materia prima que compré fue hace 3 años, pues no me va a servir. Pero si está muy cerca el periodo de cierre, es el precio, la última factura, considerando los gastos o los valores a los cuales incurriría adicionalmente para reponerla ahí en el lugar donde yo la necesito colocar. Entonces, lo comparo. ¿Qué puede generar, digamos, deterioro de la materia prima? Que hayan caído los precios, que hayan caído los precios de la materia prima y yo la haya comprado por encima e inclusive con todos los costos que incurrí, reponerla ahora me saldría más barato, ¿cierto? Ahí estaría deteriorada mi materia prima. ¿Qué es lo que se busca? Pues que yo pueda establecer cuál es el costo ahí en mi bodega en ese momento al cierre. Pero hay una característica importante y es que si yo considero que el producto final no va a tener deterioro, o sea, si ya tenemos productos que ya les he medido el deterioro y lo voy a poder vender sin generar una pérdida, yo puedo optar o debo, mejor, considerar no ajustar la materia prima. Entonces hay dos cosas importantes. Como sustituto del valor neto de realización, el costo de reposición. Por supuesto, considerando los costos adicionales que pueda cargarse al inventario. Y dos, si yo considero que hay un deterioro en la materia prima, ya he hecho el cálculo, pero el producto final, el cual yo espero producir, no va a generar deterioro, pues no lo reduzco. Eso es importante tenerlo en cuenta al momento de hacer los análisis de deterioro y hay que incluir, por supuesto, la materia prima. Recordemos, todos los activos se someten a evaluación de deterioro y aquí estamos hablando del deterioro del inventario. Vamos a concluir algo antes de mirar el cierre y es, si uno piensa en el deterioro, piensa como que, digamos, puede reflejar ineficiencias de la administración. Volviendo a nuestro primer ejercicio, recuerden que nosotros tomamos un precio, le cargamos una materia prima, por supuesto, al costo, unos CIF, una mano de obra. Si en algún momento yo soy ineficiente, incurriendo en sobrecostos de mano de obra, en sobrecostos de CIF, pues al final cuando haga la evaluación del deterioro, ahí se va a ver reflejado esas ineficiencias y va a tener que castigarlo contra el estado de resultados. Entonces, por eso es tan importante ser
eficiente desde el momento en que empiezo a asignar los costos alimentarios para que al final del periodo no tenga que ajustarlos o golpear el estado de resultados con esas partidas que en último me están inflando el deterioro. ¿Qué más nos queda acá? Decirlo en la teoría es muy fácil. Entonces yo les digo a ustedes, ay, ustedes van y preguntan al área de ventas cuáles son los gastos necesarios para vender, y ellos le dicen, ¿cierto? La realidad es que cuando usted va y le pregunta al área de ventas, a veces no tienen ni idea cuáles son los gastos necesarios para vender, ni idea, créanme. Entonces, hay una alternativa, sin querer decir que sea la más expedita. Siempre hay que acudir a la gerencia. La gerencia tiene que ser parte de estos cálculos, de estas valoraciones. Recuerden que la preparación, perdón, la preparación de los estados financieros es responsabilidad de la gerencia, del gerente, el representante legal. El contador da fe pública. ¿Listo? Entonces hay que involucrar a la gerencia aquí. Pero digamos que es una empresa que no tiene clara esa parte de sus gastos necesarios para vender. Entonces, uno lo que a veces hace es, se va al estado de resultados. Voy a hacerlo por aquí. Estado de resultados. Ustedes tengan presente que tienen unos ingresos por venta, ¿cierto? Digamos que el ingreso por venta es 120 millones de pesos. Vámonos aquí, 120 milloncitos de pesos. Unos costos, que es el costo realizado, costos de venta, ¿cierto? De, no sé, ponerle 75 millones de pesos. Eso es como mucho, ¿no? 53 millones de pesos. Haciendo aquí un margen bruto de 67. ¿Listo? Y después en el estado de resultados aparece algo que se llama gastos administración y después gastos de ventas. Entonces, digamos que gastos de administración son 13 millones de pesos, pongámoslo aquí. Y gastos de ventas, tenemos, vamos a poner una empresa que está vendiendo y que gasta bastante en ventas, unos 18 millones de pesos. Digamos que no hay más. Entonces usted da utilidad de impuestos, usted dice 67 más este más este. Entonces aquí tiene. ¿Listo? Listo. Entonces después viene el impuesto, guacho, guacho, guacho. Pero aquí está, gastos de ventas. Entonces dice, ah, bueno, entonces ¿qué tal si nos vamos aquí? Y lo primero que uno puede hacer es tomar qué porcentaje es estos gastos de ventas entre las ventas. Dice, ah, lo que pasa es que según el histórico, según la información contable, cada unidad que yo vendo o cada peso que yo vendo incurro en unos gastos de venta del 15%. Entonces yo puedo llegar a decir los gastos necesarios para venderse en el 15%. Ah, que uno pueda ir a depurar ahí si hay algún gasto que no sea estrictamente necesario para vender, ¿cierto? Y ya lo depuraría esos 18, pero en primera instancia tiene el 15%. Entonces, cuando volvamos al ejercicio, yo digo, bueno, ¿cuáles son los gastos necesarios para vender? Yo digo, ah, es que de acuerdo a las cifras, y como esta empresa no tiene un área de venta responsable que me diga cuánto es, ¿cierto? Entonces, yo voy a decir que es el 15%. Vamos a colocarle así, 15%. Entonces, para no ir a hacer todas esas preguntas y todo lo que yo hacía aquí, yo simplemente cojo estos gastos y le multiplico por el 15%. Ahí está. Entonces, lo puedo obtener del estado de resultados, es una opción. Puedo depurar estas cifras si considero que debo depurarlas, si no todos son estrictamente necesarios para vender. Si mis productos son homogéneos y todo lo vendo en Cali y todos los transportes que yo incurro es para venderlo, el problema sería qué tal si incurra un transporte para la costa, otro para Medellín. Entonces tengo que empezar a decir qué inventario vendería yo o esperaría venderlo en la costa, en Medellín y asignarle a cada uno su porcentaje de ventas. Pero en este caso, si es todo homogéneo y todo lo vendo aquí en Cali, no incurro en nada más, pues ahí está, 15%. Entonces sería 9.800 precio estimado de venta. Gastos necesarios para vender, el 15% son 9.800, 1.470. ¿Ya? Ópale. Costos necesarios, gastos necesarios para terminar o costos necesarios para terminar, 550. Valor neto de realización, 7.780. ¿Hay deterioro? No. ¿Por qué? Porque lo dejo al menor. ¿Cuál es el menor? En libros, 6.750. No calculo ningún deterioro. Importante entonces tener en cuenta algunos aspectos. Primero, hay que hacerlo.
para todos los ítems que conforman el inventario. ¿Listo? Yo aquí le hablé del inventario del A. Ah, pero puede tener A, B, C, D. Cada uno con sus costos no realizados, con sus unitarios, con sus cantidades. ¿Listo? Entonces, para cada uno de ellos debo estimar el precio estimado colocar el precio estimado de venta, restar los gastos necesarios para vender, los gastos necesarios para terminar, si es que no los ha terminado, establecer el valor neto de realización y ajustar aquellos que estén por debajo. Ojo, no se netea. No es que el producto A entonces me dio hacia arriba, el producto B me dio hacia abajo y en última me dio cero y no hay deterioro. No, ajusto solo los que estén el valor neto de realización por debajo del costo en libros. Los otros los dejo quieticos. ¿Listo? O sea, no se netea mayores y menores, no, solamente los que estén por debajo. Eso es pues valor neto de realización. Noten que no es que sea una cosa del otro mundo, esto no se lo inventaron los marcianos, esto está hecho para las empresas cotidianamente, de forma anual que presentan sus estados financieros. No le tengan miedo al valor neto de realización, ahí está la información. Vamos a hacer el ejercicio con toda. Yo mismo voy a diseñarlo, se lo voy a dejar ahí. Se va a calificar solito, entonces no hay ningún problema. El que lo ganó, el que no, pues ya tendrá otra oportunidad. De pronto nos vemos en el camino. Muchos éxitos y espero les sea de gran utilidad. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir aquí. Listo. Y pasen un buen resto de día. Hasta la próxima.